Primero habla del objeto de la ética, luego la moral e historia, la esencia de la moral y otras formas de conducta humana, responsabilidad moral y determinismo, libertad, los valores, ¿no? Eh, Realmente este no es un manual común y corriente, más bien es una síntesis de posiciones de Sánchez Vázquez en torno a la ética, el problema de la valoración moral, la obligatoriedad moral, la realización de la moral, formas y justificación de juicios morales y doctrinas éticas. O sea, se hace un análisis fuerte sobre el tema de la ética. ¿Por qué? Porque en el marxismo no se había hecho un análisis más a fondo de la ética. Más bien se había dejado un poco a la concepción idealista en el caso de la ética de Kant o ética kantiana. Incluso como no se conocían muchas de las obras de Marx, entonces, por ejemplo, algunos autores consideraban que era necesario complementar la teoría de Marx con una teoría kantiana. Pero hay una diferencia muy grande entre Kant y Hegel, desde luego, y Kant, Hegel y Marx. Está ahí también el elemento histórico, ¿no? Kant busca explicar los elementos invariables, pero en cambio Hegel o Marx tratan de explicar el elemento, cómo influye el elemento social, histórico, en la ética. Eso no significa que no se valoren las importantes aportaciones de Kant en este terreno, que es justamente la diferencia entre el derecho y la ética. El sentido del derecho que es punible, en cambio la ética forma parte de la conciencia de los individuos. Bueno, eh, pero Sánchez Vázquez, ¿por qué va a tomar la ética en 69? Porque en 68 tuvimos, como sabemos, un movimiento juvenil muy fuerte que va a surgir contra del sistema y en contra de en contra de diferentes cuestiones. Por ejemplo, en el caso de la rebelión juvenil en Estados Unidos, pues era contra de la guerra, por un lado, morir allí inútilmente, ¿no? En contra también de la discriminación racial. En el caso de Francia, era en contra de la injusticia del sistema. Daniel Cohn-Bendit, recuerdo, dijo: les hemos puesto a la clase obrera en charola de plata el poder y no lo han querido tomar cuando se hizo aquellas rebeliones, que por cierto en Francia fue un momento en el cual surgieron una serie de frases extraordinarias, ¿no? No tome el ascensor, tome el poder, formen comités de sueños, en fin, muy interesante esta eclosión de la imaginación en Francia. Ahora, en México teníamos una situación verdaderamente complicada, que es por un lado la crisis económica y por otro lado también la crisis política, porque no había libertades. La diferencia entre el 68 y hoy es que hoy cualquier persona puede salir a la calle y pues no le pasa mayor cosa. En cambio, en 68 salir a la calle significaba pues un ser apaleado por la policía y luego metido a la cárcel. Pero además había, si recordarán ustedes, un artículo del Código Penal que se instauró durante el nazismo, durante la lucha en la Segunda Guerra Mundial, pero que permaneció posteriormente, que fue el artículo de disolución social. Contra esto, los jóvenes de entonces luchamos muy fuertemente en contra de esta situación económica y política muy graves a favor de las libertades democráticas, pero resulta que el gobierno, como ustedes saben, va a masacrar el movimiento el 2 de octubre de 68. Entonces Sánchez Vázquez queda impresionado por esta crisis de valores que se dio allí y en todo el mundo,
y hace entonces este libro a tratar de orientar a la educación en la ética. Y yo creo que fue muy importante esta aportación. Pero Sánchez Vázquez, el mismo, independientemente que trabajó otros temas, que luego le hablaremos de ellos, realmente hizo casi al final de su vida un libro llamado Ética y Política. Ética y Política, muy importante, está en el Fondo de Cultura Económica, y esta Ética y Política tiene dos partes. Una serie de conferencias que dictó en la Facultad de Filosofía y Letras, y que se pueden, creo que, ver en la página de web de la Facultad de la UNAM. Esas conferencias son uno sobre moral y política, otra sobre la violencia y la moral, el problema del compromiso intelectual y ética y marxismo, la última. Y luego la segunda parte, que está relacionada con temas diversos, como la defensa de la filosofía. Como recuerdan ustedes, hemos tenido un ataque a la filosofía, y él hace un discurso cuando le otorgan el doctorado honoris causa en la Universidad de Guadalajara, que se llama Defensa de la Filosofía en tiempos adversos, sobre el humanismo, sobre el nacionalismo, internacionalismo, y sobre el compromiso político e intelectual de María Zambrano, que recordemos, sobre la reforma universitaria, y desde luego también sobre el asunto del desafuero de López Obrador, que recuerdan ustedes que lo desaforaron para que, digamos, impedirle presentarse como candidato. Entonces, toda esa problemática. Bueno, en este caso yo creo que es muy importante todo el libro, pero las conferencias sobre todo. Y entonces aquí tendríamos, por ejemplo, la diferencia entre política y moral. Entonces, ¿en qué sentido se entiende la política? En forma instrumental, vamos a decir. Dice aquí, por política entendemos la actividad práctica de un conjunto de individuos que se agrupan más o menos orgánicamente para mantener, reformar o transformar el poder vigente con vistas a conseguir determinados fines u objetivos. Entonces aquí dice, por un lado, la política está compuesta por un aspecto, vamos a decir, instrumental, en el sentido de que los individuos van a organizarse para llegar al poder. Pero siempre esta organización está vinculada a una cierta ideología y a una cierta ética. Desde luego que a veces es solo para oscurecer la verdadera intención. Aquí en ese sentido, una política sin moral sería la que retrata justamente Maquiavelo. Cómo hace el príncipe para poder gobernar y puede utilizar todos los recursos, matar a todos los que se lo opongan, en fin, y así es la política. Pero a su vez puede haber una moral, digamos, una moral que si bien tiene relación con la política, no es con esta política de adquirir el poder, sino es más bien anteponer los principios morales frente a los principios políticos estrictamente dichos. Entonces, en este caso, tenemos la moral que llama a Sánchez Vázquez moral sin política, aunque yo creo que realmente es una moral que implica consecuencias de otro tipo de tipo político, pero de otra naturaleza. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la lucha de Martin Luther King en contra del racismo, que no quería ser presidente de Estados Unidos ni diputado, sino quería que se acabara la discriminación racial.
y además paga con su vida por esto. O la no violencia de Gandhi, que también desarrolla la tesis de que era necesario independizar al país y además crear la concordia entre las diversas religiones, cosa muy difícil. Se pone en huelga de hambre incluso para tratar de lograr esta concordia, pero no es posible. Y no es posible porque en las religiones en la India pues hay una serie de, eh, digamos, de muertes, de asesinatos, de luchas terribles que es difícil de superar. Pero en fin, es la no violencia de Thoreau, ¿no? Y luego también aquí, después de la lucha zapatista, que fue la sublevación del zapatismo en Chiapas, y va a volver a ser una, va a lograr a desarrollarse como una vía pacífica también, pero también con otra forma de la política distinta. Entonces tenemos aquí toda esta dimensión. Hemos hablado de la estética, ahora estamos hablando de la ética, y en la siguiente parte hablaremos de la filosofía propiamente dicha.